sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Para mí resulta imposible que Taekook, aun con todas las preparaciones y compromisos que seguramente tienen por sus próximos conciertos, siempre encuentra la forma de hacerse un espacio en sus agendas para seguir saliendo juntos en fechas que desde hace mucho tiempo sabemos que son importantes para ellos. Porque cuando el 13 de enero de 2026 una fan coreana vio a Taekook cenando juntos en un restaurante izakaya en Yongsan, para mí quedó claro que no importa qué tan ocupados estén o cuántas cosas tengan encima, siempre van a encontrar la forma de hacerse un espacio el uno para el otro, en cualquier momento. La fan contó que vio a Taehyun y a Jungkook en un izakaya, un restaurante bar japonés ubicado en el distrito de Yongsan. Ella se acercó para pedirles una foto, pero ambos le respondieron con mucha amabilidad que no podían tomarse fotografías. Aún así le dieron sus autógrafos y comentaron que la comida estaba muy rica. Incluso levantaban el pulgar para recomendar el lugar y mostrar que les había gustado mucho. Al parecer, Taekook había sido visto en el restaurante Usotsuke en izakaya con una forma triangular muy particular, que da la sensación de estar viajando a Japón. Este lugar se encuentra en Yongsan, Seúl, a solo 3 minutos de la salida 14 de la estación Samgangji. Si ellos fueron vistos el 13 de enero alrededor de las 8 de la noche, según la hora en la que la fan avisó, hay que tomar en cuenta que el restaurante suele cerrar hasta la 1 de la madrugada. Esto hace pensar que tuvieron bastante tiempo para comer con calma y disfrutar juntos sin prisas, lo cual tiene mucho sentido si consideramos que no estábamos tan lejos de Itaewon y que perfectamente pudieron disfrutar de una muy buena comida en una salida que solo los incluía a ellos dos. Probablemente fue un momento que se dieron después de una agenda pesada y horarios complicados, en los que aún así lograron hacerse un espacio solo para estar juntos. De hecho, cuando Jungkook comentó en un live pasado que había guardado una luz con el nombre de izakaya y que se rió por lo ingenioso que le parecía haberle puesto ese nombre a la lámpara de su sala, en ese momento no le encontré mucho sentido. Sin embargo, al notar después lo parecido que son las luces del restaurante con las de la antigua casa de Jungkook, todo empezó a encajar mejor. Parecía más bien una referencia a un restaurante que tenía un significado especial para ambos, y que ahora lo sabemos, no era un lugar al que habían ido solo una vez, sino uno que probablemente ya habían visitado en más de una ocasión. Y considerando que enero siempre nos regala muchos momentos de salidas y cercanía, es inevitable notar cómo Taekook ha sabido transmitir esa conexión de una forma muy natural, incluso sin darse cuenta. Pues cuando un 26 de enero de 2016, tanto Taehyun como Jungkook subieron covers de canciones cuyas letras hablaban de dos personas que se amaban profundamente y no querían separarse. Si se pone atención a las palabras de ambas canciones, daba la impresión de que se estaban respondiendo entre sí, sobre todo porque decidieron publicarlas el mismo día, en una fecha que resultaba bastante especial. Después, el 26 de enero de 2018, Taekook fue visto en lo que parecía una cita en el hotel de la Torre de Namsan, un lugar que debía reservarse con semanas de anticipación y que era conocido como uno de los sitios más románticos para cenar en pareja. En las fotos que circularon de ellos cenando juntos, se pudo ver a Jungkook grabando un video, pero ese material nunca se hizo público. Al final, ese recuerdo quedó solo para ellos, guardado como algo íntimo y personal. Tiempo después, el 25 de enero de 2020, una ARMY preguntó por Jungkook porque llevaba varios días sin saberse nada de él. Taehyun respondió directamente diciendo, está durmiendo a mi lado, y lo hizo a las 7 de la mañana, apenas 6 minutos después de que la fan publicara su mensaje. Esa respuesta dejó claro que estaban juntos y que efectivamente habían pasado la noche durmiendo uno al lado del otro. Y después, el día siguiente, el 26 de enero, durante los Grammys, Taekook volvió a llamar la atención por los cercanos que se mostraban. Llevaban anillos a juegos y vestimentas que combinaban entre sí, lo que hizo que su cercanía no pasara desapercibida. Incluso personas que no eran fans comenzaron a preguntarse si estaban saliendo, ya que desde fuera se veían muy lindos juntos, y su conexión resultaba evidente. Pero cuando el 25 de enero de 2022, a solo 10 minutos de que comenzara el día 26, Taehyun publicó un video cantando una canción cuya letra decía, veo tu sonrisa, yo también sonrío, pero te veo llorar, yo también lloro. Para mí quedó claro que siempre había una manera, porque no se trata solo de que Jungkook publicara un video boxeando el 26 de enero de ese mismo año, sino que, además, se podía escuchar claramente la risa de Taehyun de fondo, dejando ver que estaban juntos en ese momento. A eso se suma que ese mismo día, en los comentarios del video, Jungkook y Taehyun mantuvieron una conversación larga y divertida, donde incluso se pusieron a imitar a una pareja famosa de Corea, lo que hizo aún más evidente la cercanía y la complicidad que compartían. Y cuando el 24 de enero de 2023, Taehyun hizo un live sin esperar que Jungkook comenzara a cantar y dejara en evidencia que estaba con él desde ese momento.
Su reacción inmediata fue cerrar el live y luego volver con otro para explicar que solo estaba jugando con Jungkook y sus amigos. Me deja con la satisfacción de saber que aún con sus agendas apretadas y las preparaciones del próximo tour, Taekook encontró la manera de estar juntos en un momento privado y cerca de una fecha muy importante para ellos. Porque salir un 13 de enero de 2026, tan cerca de fechas en las que ya han ocurrido momentos importantes para ellos, definitivamente da mucho de qué pensar. No se trata únicamente de la primera vez que hicieron un live juntos en Instagram el 4 de enero de 2023, ni de cuando Jungkook quiso que Taehyun se recostara sobre él durante una premiación el 5 de enero de 2020, ni tampoco de que el 1 de enero de 2021 Taehyun iniciara el año con una publicación junto a Jungkook. Para mí, lo realmente importante es que con el paso del tiempo, sus sentimientos no parecen haber cambiado, y eso es lo que más valor tiene. Porque si Taekook salió a cenar juntos en estos días recientes, eso vuelve a confirmar que su cercanía existe porque ellos así lo desean. No le deben explicaciones a nadie, no buscan aprobación externa y no actúan por obligación, simplemente hacen lo que sienten y lo que les nace, y eso es lo más importante para mí. Enero es el mes favorito de Jungkook por una muy buena razón, y el hecho de que esté ligado a todas las veces en las que él y Taehyun se han hecho presentes para marcar y recordar aniversarios juntos, es algo que realmente no se puede ignorar, porque Taekook ha sido bastante listo para hacerlo notar.